Buenas noches, aquí arranca este espacio llamado El Lunes, que hace parte de un espacio más grande que se llama Mesa Capital, la franja de análisis y opinión de Canal Capital. Rueda, cabezote. Y se llama así porque el lunes es un concepto en sí mismo, que tiene un peso específico, no mi peso específico, sino el peso de un día en donde tenemos que empezar la semana y echar ojo a qué fue lo que pasó el fin de semana, recoger esas noticias y decir, ay, bueno, está bien, afrontemos la realidad que estuvimos evadiendo durante 2 horas y pues vamos a dedicarnos a eso y a eso nos vamos a dedicar. Primero a recoger la cantidad de temas que existen y después hablar de lo que sí vinimos a hablar. Entonces, podríamos empezar hablando del regreso a clases, que tiene a mucha gente con los pelos de punta y nos tiene enfrentados en 2 bandos, porque los maestros no quieren regresar a clase porque tienen miedo y no sienten que haya garantías y los papás están absolutamente desesperados. Entonces, se entiende, los niños, las niñas están deprimidos. Se entiende que los papás están desesperados, se entiende que el telecolegio no sirve para nada y en eso están perfectamente de acuerdo los y las profesoras. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los baños, incluso en colegios privados, que se supone que son pues no están dotados de lo necesario y muchas veces ni siquiera se mantienen limpios porque pues los niños y las niñas pues son básicamente así. Pero además de eso, cuando uno tiene por única garantía y por protocolo de bioseguridad estos pinches tapetes enjabonados y estos termómetros que mucha gente teme que le borren sus recuerdos, pues entonces no estamos haciendo francamente nada, por 2 razones. Primero, porque los tapetes muchas veces ni siquiera están enjabonados y porque eso ya se demostró que no sirve. Y segundo, porque el termómetro tampoco comprueba que alguien tenga o no tenga COVID, porque, y si logro que esto se lo aprendan, me puedo retirar tranquilo, hay gente que tiene COVID y no tiene fiebre. Entonces, claro, necesitamos que vuelvan los niños y las niñas al colegio, porque además necesitamos que aprenda ciencias, a ver si alguien toma una decisión sensata, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de pronto de las vacunas, porque llegaron las vacunas, llegó un galpón con 50.000, que no son 50.000 vacunas, sino 25.000 vacunas, porque son 2 dosis de la vacuna de Pfizer, llegaron y todos aquellos que dijeron que por favor no hicieran más política con las vacunas, pues están haciendo política con las vacunas, porque nosotros estábamos en una carrera contra el resto de los países del mundo que era absolutamente ridícula por muchas razones. Primero, porque nos pusimos a competir y a quejarnos porque Perú, Ecuador y Bolivia ya estaban vacunando, entonces que cómo podía ser que estos países estaban vacunándose y nosotros no, y eso francamente es racismo. Racismo contra países que nosotros percibimos como más indígenas, y yo sé que ustedes van a decir, ay, ¿qué le pasa? De pronto el racista es usted que está pensando eso, pero con la mano en el corazón, es eso. Y yo estaba entonces, y había muchos defendiendo al gobierno diciendo como, no hombre, que no puede ser eso, que están acumulando las dosis, que es una cosa global, que necesitamos, que los lotes no están llegando porque no se están haciendo, pero entonces los defensores, los de oficio, llegaron a decir que no, que deberíamos ir a sacar pecho porque vamos a empezar a vacunar al mismo tiempo que Nueva Zelanda. Y uno dice, pero entonces, ¿para qué me pongo yo a defender a esta gente que dice estas sandeces? A ver, Nueva Zelanda es un país que ha tomado todas las medidas pertinentes para que la gente esté bien, que les ha garantizado que puedan confinarse, que ha hecho rastreo de contactos, que además tiene mucha menos gente que nosotros y que ha logrado tener una tasa de contagio mínima y una mortalidad dentro de las más bajas, si no la más baja del mundo. Entonces, nosotros no estamos vacunando al mismo tiempo que Nueva Zelanda. Nosotros vamos 51.948 personas y contando más tarde que Nueva Zelanda. Por favor. Pero ya que estamos hablando de comparaciones, pues ayer, antes de que llegaran las vacunas, el tema era que en Venezuela ya había vacunas y entonces ahí sí empezó Cristo a padecer porque por años nos han vendido Venezuela como el modelo de país al que no podemos llegar. Entonces ahí sí estamos todos sobados porque ¿cómo puede ser que los pobres se vacunen primero? Y ya que hablamos de pobres, podríamos hablar, porque no vamos a hablar de vacunas, de esta joya. No podemos. Ahí están trabajando su merced. Trabaja juicioso. Y de pronto no, aunque sí, es decir, es importante decir que necesitamos instituciones y gobernantes, señora alcaldesa, que estén conectados con la gente que gobiernan, que esas reacciones, aunque después se hayan tomado los datos de la señora para hacer algo por el camino correcto, no puede ser la programación por defecto de nuestros gobernantes. Pero además, y podemos hablar entonces de elecciones, estamos entrando al año electoral y ese tipo de actitudes
pueden dañar las aspiraciones presidenciales del partido de la alcaldesa, que ya está bastante fragmentado, porque hay un pedazo de los verdes que se fueron a buscar a Petro y hay otro pedazo de los verdes que no quieren ver a Petro ni en pintura, y Petro termina siendo el divisor y los petristas más, porque estamos, parece, en la carrera por quién se quita a sí mismo más votos. Por un lado está el centro peleando por si existe o no existe el centro, fragmentándose y haciendo acuerdos básicamente con todo el mundo hasta que ya sea imposible definir qué piensa quién hace qué y qué es lo que están proponiendo. Por otro lado está la izquierda, que llama el pacto histórico, que créanme van a terminar por disolver, solamente para llegar a estas elecciones con un poquito más de gente de la que tenían en 2018 y nada más, y encima de todo haciendo comentarios xenófobos y cazando peleas con las feministas y cazando peleas con los verdes. Mientras tanto, el uribismo y la derecha y la centro derecha se une y se vuelve a dividir, entonces ya uno no sabe por quién votar, y yo siento que no voy a votar por nadie, salvo porque yo voy a llegar y me voy a encontrar en el tarjetón con que están los de Petro y los del centro compitiendo con el partido de Voldemort, con el partido de Gargamel y con Lex Luthor. Lex Luthor, que a propósito, señora alcaldesa, perdió su presidencia en gran parte por un coscorrón, un gesto que puede costarle mucho a la gente. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿O quién se va a volver nuestro villano favorito? ¿O quién se va a volver el mal menor? Por lo pronto parece que no hay con quién. Y como no hay con quién, entonces nos toca ponernos a hablar de estas coaliciones partidistas en donde ya, como se los acabo de decir, parece que van a salir los mismos candidatos que ya sabíamos que iban a salir. A menos que alguien dé un verdadero golpe de opinión o salga con una fórmula mega avanzada para comprar votos, lo que pase primero, no vamos a tener ningún cambio en las elecciones. Hay que ver entonces quién queda, porque si desde el caudillo nos están tratando de meter al bobérrimo, el petrismo sigue tratando de ganar votos, restándose votos en Twitter, yo no sé cómo les estará yendo en plaza pública, el duquismo que no existe, el bargallerismo que le están haciendo primeros auxilios, y el centro que está incluso en duda si existe o no. A mí me parece que sí, pero me parece que no sirve para nada. Pues entonces todos estamos igual de mal. ¿Y por quién vamos a votar entonces? Pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar entonces de que le cortaron la mano a un hombre en Cali, presuntamente porque quiso robar a un ciclista en la calle. Y esto va para todos aquellos que dicen que este no es un país civilizado, para que vean que nosotros efectivamente nos portamos como una civilización. El problema es que es una civilización de la alta edad de bronce. Pero no vamos a hablar de eso, entonces podríamos hablar del gobierno meme que tenemos, empezando por el meme mayor. Cada vez va a necesitar más de esto. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando. Podemos hablar del segundo meme en importancia en el país. El fiscal Barbosa, que está tan envidiado con parecer serio en su puesto, que yo estoy casi seguro que esa música que nosotros estábamos oyendo en el video es la música que él mismo oye todo el tiempo en su cabeza. Yo estoy seguro que cada vez que entra a un cuarto, él oye en su cabeza ¡tanana! O que cada vez que se voltea hace ¡cotón! Y la gente dice: usted está haciendo su propia música incidental, y el doctor Barbosa pues no sabe qué hacer. Pero esa música que tiene en la cabeza no le permite oír lo que pasa en este país. Y parece que están dedicados a llenarnos de memes para distraernos, pero no nos vamos a dejar. Y tampoco vamos a hablar de eso, porque esto es el lunes y tenemos que enfocarnos en lo importante. Ya saben cómo funciona en esta hermosa república. Pues bueno, no vamos a hablar, por supuesto, de ninguno de los temas previos que he hecho en este primer monólogo del lunes. Vamos a hablar sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales y vamos a hablar también sobre Buenaventura. Muchas gracias por estar aquí, vamos a una pausa y al regresar nos ponemos serios en el lunes. Regresamos a el lunes en Mesa Capital y, como les estaba diciendo, tenemos este tema que no hemos logrado resolver, pero no queremos hablar de eso, pero como no lo resolvemos, pues tenemos que enfrentarlo y hablar de eso.
Y estamos en este círculo vicioso y ese tema es el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que se ha vuelto un problema grande. Es decir, nosotros somos el primer país en la región con este amargo récord y estamos compartiendo básicamente el top 3 del mundo, lo cual no es un reconocimiento de ninguna manera. Pues resulta que Human Rights Watch sacó un informe la semana pasada llamado Líderes desprotegidos y comunidades indefensas, que hace un mapa completo de lo que está pasando, que focaliza la atención en 6 regiones del país y que deja una nota muy preocupante sobre la situación actual, a pesar de hacer el reconocimiento de algunas de las labores de este gobierno buscando solucionar el problema. Bueno, para hablar sobre este informe se encuentra con nosotros el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, bienvenido a Mesa Capital, iba a decir yo Puntos Capitales, perdón, al lunes. Buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido por invitarme a Mesa Capital. Bueno, lo primero, José Miguel, es cómo le fue con el gobierno cuando fue a presentar el informe. ¿Qué queda después de este trabajo riguroso que ustedes hicieron con la cooperación de las autoridades, con la cooperación del gobierno? ¿Cuál fue la reacción? A ver, el informe contiene 2 partes, creo que es importante aclararlo. Por una parte es un diagnóstico de lo que ocurre en los territorios. En qué territorios existe más riesgo, cuáles son los grupos que están detrás de estos asesinatos, cuáles son las actividades que generan mayor riesgo, cuál es el móvil de los asesinos y de las mafias que están detrás de estos gravísimos abusos. Ya lo dijiste al comenzar, esto coloca lamentablemente a Colombia en una jerarquía mundial. Es de los países donde más defensores de derechos humanos y líderes sociales son asesinados. La segunda parte del informe son políticas concretas y es una especie de auditoría o evaluación de los múltiples mecanismos que existen en Colombia desde hace ya mucho tiempo para abordar este problema. Y lo que intentamos hacer durante un año fue evaluar cuáles estaban funcionando y cuáles no. Lo cierto es que el balance es pobre, porque todos los esfuerzos que se hacen para prevenir estos abusos en la práctica no han tenido un buen resultado. Y reconocemos obviamente que existe una Unidad Nacional de Protección que protege en este instante por sobre a 4.000 líderes sociales y defensores, lo cual es una cifra enorme, y que la gran mayoría, la abrumadora mayoría de aquellos que están en el radar de protección de la unidad, felizmente no han sido objeto ni corren mayores riesgos ni han sido objeto de atentados o no han muerto. El porcentaje de personas muertas es mínimo entre los que contaban con algún nivel de protección. El problema fundamental son aquellos que no están en el radar y que están corriendo mucho riesgo y que el Estado no ha sabido cómo protegerlos a tiempo. Ese es el grueso del problema. Allí es donde hace agua todo el esquema de seguridad para líderes sociales y para defensores. Y ese es el principal aporte, diríamos, de este informe, que nos tomó más de un año, en el sentido de ofrecer algunas propuestas concretas a las autoridades del país, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, para paliar, reducir y idealmente, obviamente, prevenir este tipo de hechos atroces que colocan a Colombia, como dijimos, en una estadística a nivel global. José Miguel, hay una cosa que me llama mucho la atención. La mayoría de los informes que yo estoy seguro usted ha tenido la oportunidad de leer, que emiten organizaciones de la sociedad civil aquí en Colombia, suelen hacerse sin el reconocimiento a lo que se entiende como una labor magra de los gobiernos en la historia. Sin embargo, este informe que presenta Human Rights Watch
hace efectivamente ese reconocimiento y señala que efectivamente el gobierno ha dado pasos en el camino correcto, buscando, bueno, o que ha dado unos pasos en el camino correcto, buscando proteger a estos líderes sociales. Y señala también una cosa que me llama mucho la atención, y es que la retórica del gobierno, y esto es algo a lo que nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados, es la correcta. Efectivamente, más allá de uno que otro descache, cuando finalmente hacen declaraciones oficiales, esas declaraciones suelen decir que efectivamente lamentan la muerte de esta y otra persona, es decir, solamente cuando se salen del libreto empiezan a aparecer cosas como no estarían recogiendo café, o estos son líos de faldas, o esto es por robarle la ropa que tenían colgada, pero ¿por qué? Es decir, ¿o qué lectura hace usted de esto? ¿Por qué si tenemos un gobierno que se conoce perfectamente la retórica, que es capaz de salir en público a lamentar estas muertes, estos asesinatos, que no son muertes pues como de la nada, tenemos unos resultados que siguen creciendo, unos números de asesinato de líderes sociales que siguen creciendo, que siguen aumentando y un problema que parece que no se soluciona? ¿Dónde está el problema entonces? Mira, nosotros hacemos el debido reconocimiento a la retórica, al discurso oficial. Y en esto creo que hay que ser muy justos, porque acá no hay silencio por parte de las autoridades. Y las palabras pesan. Y sería obviamente muy grave, muy triste y muy contraproducente que un gobierno se desentienda de un problema de esta naturaleza, o que busque algún tipo de justificaciones o ponga en duda el fenómeno. Eso felizmente no ocurre, no ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos ni ante el gobierno actual. El problema está en que las palabras solo no son suficientes, y lo que hay que verificar son las políticas. Y mi impresión es que acá hay que hacer un esfuerzo serio para examinar empíricamente si esas políticas en marcha han tenido o no logros. Este informe que hace un esfuerzo en esa dirección llega a la conclusión que las políticas que se están implementando sirven para abordar una parte del problema, que es fundamentalmente la protección individual. Pero el problema central hoy día lo constituye la protección colectiva. Y en ese sentido se ha hecho muy poco, o prácticamente nada, por abordar ese problema, que es justamente el que explica los índices tan altos de personas asesinadas. Hay otra tendencia de las autoridades, y es el creer que con el desplazamiento de tropas a los sitios donde hay conflicto, donde hay territorios de mayor riesgo, el problema debería solucionarse con la captura, por ejemplo, de los bandidos, de los cabecillas. Y lo cierto es que si uno mira las estadísticas oficiales, todo nuestro informe está hecho sobre datos, sobre base de datos oficiales, uno puede constatar en sitios concretos, como por ejemplo en Caquetá, en Arauca, en Catatumbo, a pesar del incremento en tropas, las cifras siguen siendo no solo altas, sino creciendo en el número de defensores asesinados. En la práctica, ante cualquier problema de esta naturaleza, yo te diría que es un asunto de lógica elemental. Si las políticas que se están implementando no cambian el resultado final, hay que revisar esas políticas. Y ese es el principal llamado que hacemos a las autoridades actuales. José Miguel, algo que llama la atención es la lectura que se hace de las distintas entidades que intervienen en la protección y defensa, en la resolución de estos crímenes contra defensores de los derechos humanos. ¿Por qué habría de descentralizarse las cifras? ¿Por qué, por ejemplo, pasan las investigaciones de la Defensoría del Pueblo, o por qué parece que se le restara agencia a la Defensoría del Pueblo para dársela a la Fiscalía? ¿Sí es una movida en la dirección correcta? ¿Sí está solucionando más problemas de los que crea?
A ver, yo creo que es un error anuncio reciente del gobierno de dejar en manos de la Fiscalía una labor tan delicada como esta. Obviamente que la Fiscalía está para investigar los delitos, todo tipo de delitos, todo tipo de homicidios, atentados de cualquier naturaleza. Y cuenta para ello con el personal adecuado, desplazado a nivel nacional para investigar, procesar y eventualmente imponer sanciones ante un tribunal por los delitos que se cometan. Pero acá hay dos entidades que han venido examinando esta materia durante muchos años y que creo que cumplen un rol importante. Uno es la Defensoría, que tiene su propia metodología de investigación y que todos los años nos da unas cifras de lo que, de acuerdo a la Defensoría, y que además tiene presencia nacional, son los líderes sociales y defensores asesinados. Y la otra entidad que hace una tarea similar es la Oficina de Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que tiene una oficina acá en el país y que también tiene presencia en todo el país. Y ellos se han especializado en determinar el número de defensores de derechos humanos asesinados año tras año. Creo que estas dos entidades, en sus ámbitos pertinentes, tienen la credibilidad, la expertise, la experiencia y además realizan un trabajo con una metodología seria que permite informarnos sobre la realidad del problema. La Fiscalía está obviamente para investigar estos hechos y para sancionarlos. Yo creo que deberían continuar realizando esta labor la Defensoría y Naciones Unidas. Yo hablé con el defensor, le hice varias veces la misma pregunta y él me reiteró que seguirían entregando cifras y tendrían un informe que darían a conocer muy pronto al país sobre los defensores y líderes sociales asesinados. Veremos qué es lo que resulta de esto. De cualquier manera, Naciones Unidas va a continuar porque su mandato, por el cual está en el país, les exige investigar estos hechos y emitir un informe, y yo creo que también muy pronto habrá un informe de Naciones Unidas sobre esta materia. Otra cosa que me llama la atención y que sé que a muchos periodistas y muchas periodistas les llama la atención es que dentro de la rueda de prensa que usted dio para presentar el informe, y dentro del informe no se habla de una palabra que muy a menudo se utiliza en el país y es sistematicidad. Nosotros tenemos la percepción de que cada vez que existe un liderazgo visible en un territorio alejado de la capital, esa persona tiene una mira en su cabeza. Esa es la sensación que existe en general en Colombia. Y sin embargo, el informe de Human Rights Watch no habla de crímenes sistemáticos. ¿Por qué no se habla de sistematicidad? ¿Qué es lo que falta para declarar o para señalar que exista en realidad una sistematicidad? Porque el fenómeno es precisamente muy descentralizado y porque obedece al modus operandi criminal de distintos grupos que tienen móviles distintos, que asesinan por razones distintas a comunidades diferentes. Algunos que están en mayor riesgo son algunas comunidades indígenas, otras afrocolombianas, otros grupos de campesinos, algunos por cuestiones relacionadas con tierras, otros relacionados con la sustitución de cultivos y los riesgos que representa para las finanzas de las mafias de narcotraficantes. El concepto de sistemático en derecho internacional debe entenderse como la comisión de un delito que responde a una política, a un ataque generalizado hacia una comunidad
donde existe una especie de planificación o política que explica el fenómeno. No estamos frente a la FARC. Esto no es una única entidad que desarrolla un tipo de delito, de crimen atroz, de una manera constante, regular en distintas regiones del país, al margen de las condiciones específicas. Por ejemplo, el reclutamiento de menores, por ejemplo, el secuestro por parte de la FARC. Hay suficientes evidencias que demuestran que obedecía ese tipo de abusos a una práctica y política sistemática. Los hechos lo demuestran y la manera como ejecutaban constantemente este tipo de delitos. Acá, en cambio, estamos ante un cuadro muy distinto, yo diría casi caótico, de conducta criminal por múltiples entidades que terminan amenazando o derechamente asesinando a sangre fría a una persona porque afecta sus intereses, y esa persona es usualmente un líder comunitario que lucha, por ejemplo, también por la defensa del acuerdo de paz o por la defensa de los derechos humanos a nivel local. Por último, José Miguel, ¿qué relación existe o cómo lee el informe la relación que existe precisamente entre este fenómeno que no solamente es descentralizado, es casi que periférico, que se lleva a cabo lejos de los centros urbanos, lejos de la mirada del gobierno central y de los gobiernos departamentales? ¿Qué relación existe entre esa falta de presencia del Estado, esa pobreza multidimensional de los territorios y la violencia que se ejerce contra quienes defienden los derechos humanos? Lamentablemente la correlación entre la falta de Estado y las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades en ciertos territorios del país es evidente, absolutamente evidente. Y es justamente por ello que la respuesta no puede ser única o primordialmente, primordialmente, militar. Hay zonas que están fuertemente militarizadas y aún así estos problemas continúan. Pero yo no quisiera que quedara la impresión que este asunto no tiene resolución, que no hay una solución fácil, porque está vinculado a la pobreza, está vinculado al abandono histórico del Estado colombiano, de estas zonas rurales de difícil acceso, y que para resolver este asunto hay que desarrollar estas regiones con vías de comunicación, con oportunidades de empleo, con inversiones en materia de salud, educación, eso desde luego, pero este no es un problema de imposible resolución, no es un problema como una especie de catástrofe natural a la cual Colombia debe simplemente resignarse a coexistir con estas matanzas, con estos asesinatos. De hecho, el Estado colombiano, y no me estoy refiriendo al actual gobierno, me estoy refiriendo al Estado como tal, ha venido invirtiendo en estas áreas y tiene una unidad nacional de protección que cuenta con un presupuesto bastante importante por sobre 300 millones de dólares dirigidos a proteger a personas. Y para eso han desarrollado toda una expertise que les permite evaluar el riesgo en los distintos escenarios. Pero aún así, esa unidad tiene un déficit de casi 50 millones de dólares. Y siendo un problema tan grave como el que estamos describiendo y el que enfrenta Colombia, creo que es evidente que el gobierno actual debe hacer esfuerzos por complementar y a lo menos contar con una unidad que tenga plenos recursos para avanzar en esta materia. ¿Sabes cuánto, y con esto termino, cuánto es el presupuesto que existe para lo que se llama la protección colectiva? Porque el problema no es tanto, como decía, protección individual, sino fundamentalmente colectiva.
el presupuesto es apenas de $250.000, con el que cuenta la Unidad Nacional de Protección. Lo lógico, lo evidente, lo inmediato es incrementar esos recursos para que el país cuente con un presupuesto mínimo que les permita diseñar mecanismos y planes de protección en esas comunidades, en esos territorios donde precisamente los indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinos están con un más alto nivel de riesgo. Pues José Miguel, le agradezco muchísimo por esta entrevista, por acceder a estar con nosotros. Además, buen augurio tener a alguien de su calibre hablándonos en nuestro primer programa. De verdad que le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer estar con Mesa Capital y muchas gracias por invitarme y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros para continuar con este tema estamos con la lideresa social y activista por los derechos humanos, Francia Márquez, que es nativa de una de las zonas de mayor violencia, como lo es el norte del Cauca, que además es uno de los puntos del estudio que hizo este informe de Human Rights Watch. Francia, buenas noches. Muchísimas gracias por estar en el lunes. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches para usted y gracias por la invitación. Francia, me llama la atención que José Miguel Vivanco dice que este es un problema que tiene solución. Creo que si uno pasa suficiente tiempo, y usted ha pasado mucho más que yo, trabajando en la defensa de los derechos humanos, verificando lo que pasa en los territorios, contando la historia de los y las líderes defensoras de derechos humanos en este país, tiende a dejarse ir por la desesperanza y decir que definitivamente no hay por dónde y que no existe voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuál es la parte de ese diálogo que hace que Human Rights Watch pueda decir, hombre, aquí están las herramientas y nosotros sintamos en nuestro día a día que eso no va por ningún lado? Bueno, Santiago, yo creo que la esperanza es lo último que podemos perder. Yo creo que como pueblos tenemos que seguir apostándole a la necesidad de cuidar la vida, de proteger la vida y de exigir a las instituciones del Estado colombiano garantizar la vida de los líderes, lideresas, defensores y defensoras, excombatientes que ahora están haciendo pasos importantes en esa Colombia en paz, en esa Colombia que garantice la vida. Creemos que hay corrupción institucional en muchos momentos que contribuye a la vulnerabilidad y a la violencia que estamos viviendo como comunidades. Por supuesto, la esperanza crece en la medida en que el Estado en su conjunto garantice los derechos de la mayoría de la sociedad colombiana, que es la que vive en condiciones de empobrecimiento, que es la que vive sometida a la violencia histórica y estructural y al racismo estructural que vivimos en este país. Hábleme un poco más sobre la racialización de las poblaciones, es decir, sobre racismo y esta violencia. ¿Cómo se percibe desde los territorios la presencia del Estado? Ahorita nosotros vamos a hablar más adelante sobre Buenaventura, pero no solamente es Buenaventura, es Nuquí, es Tumaco, es el norte del Cauca, es el Chocó, es el sur del Nariño, mejor dicho. ¿Cómo se percibe desde los territorios, cómo perciben las comunidades afro la presencia del Estado con relación a esta violencia? Bueno, yo creo que la presencia del Estado en muchos territorios racializados, habitados por comunidades afrocolombianas, por comunidades indígenas, por comunidades campesinas empobrecidas, se mide en términos de, por un lado, el Estado no protege y no evita que actores armados legales violenten las comunidades, pero por otro lado, esos mismos territorios donde hoy todavía se gesta la violencia armada, en esos mismos territorios la gente no tiene agua potable, no tiene saneamiento básico, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a salud, ¿sí? Entonces la presencia del Estado muchas veces se ve en términos de la militarización del territorio. Es lo que vemos en Buenaventura, por ejemplo. Buenaventura, un territorio militarizado totalmente, pero la militarización que hay ahí
no alcanza a proteger la vida de la gente que hoy está siendo violentada por actores armados ilegales que están en este mismo territorio. Entonces eso es lo que pasa en Buenaventura, pero pasa en el Cauca. Hoy mismo recibimos en mi propio municipio la noticia de una persona que había sido, digamos, mutilada, cortada, y la dejaron en un lugar para que la gente viera el cuerpo desmembrado. Eso es un terror que estamos viviendo en muchos lugares del país, y esta historia ya la hemos vivido antes. Hoy nuevamente con el gobierno del presidente Duque, y tengo que decirlo así claro, se está repitiendo la barbarie. Pensamos que ya con la paz, con el acuerdo de paz, íbamos a pasar la página de la violencia, íbamos a poder andar tranquilos en muchos territorios, pero por el contrario, hoy lo que estamos viviendo es la matanza, la barbarie, el desplazamiento forzado en medio de una cuarentena que profundiza la situación humanitaria de las comunidades. Francia, para terminar, perdóneme que la interrumpí, pero fue un problema más de señal que otra cosa. Para terminar, usted insinuó la posibilidad de una candidatura presidencial. Yo personalmente le hago barra. No sé en qué consulta va a participar, no sé en qué consulta no va a participar, pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿cómo meter en la conversación del año electoral la defensa de los derechos humanos y la defensa del territorio? ¿Cómo hacer para insertarlo en los temas del día a día? La gente habla de la economía, habla de la pandemia, habla de los partidos políticos. ¿Cómo meter la defensa a los líderes y a las lideresas sociales dentro de ese diálogo, dentro del debate público cotidiano? Pues la razón principal por la que yo he anunciado querer ser candidata a la presidencia de este país precisamente es para desde ahí poder evidenciar las situaciones que ocurren en muchos territorios, en la periferia, como usted decía, pero poder construir desde la periferia una política digna, una política que ponga en el centro la vida, una política que proteja la naturaleza, que proteja el medio ambiente, y sobre todo una política que nos permita a todos los colombianos y colombianas, y de manera especial a las víctimas, a esas familias, a las mamás que todos los días están perdiendo a sus hijos a causa de la violencia, poder vivir en paz. Yo creo que eso no va a cambiar si no es que hay una voluntad política pensada desde quienes hemos vivido las consecuencias de la política, la muerte, del racismo, de la guerra, del patriarcado que atraviesa nuestro ser, que daña nuestros cuerpos y que todos los días nos marca. Yo creo que es momento de sanar este país, y por eso, sabiendo todas las condiciones y todo lo que significa empujar una candidatura presidencial desde una mujer como yo, Francia Márquez, víctima de desplazamiento forzado, empobrecida y racializada, nos atrevemos a desafiar el miedo precisamente que nos han sembrado para llenar de esperanzas este país, poder hacer un cambio que es necesario y que es urgente. Colombia ya no aguanta más. Perfecto, pues Francia, le agradezco muchísimo, no solamente por estar con nosotros en nuestro programa de arranque, sino también por esas palabras con las cuales simplemente me gustaría dejar esta conversación. De verdad que le agradezco mucho por haber accedido a salir con nosotros. No, gracias a ustedes y un abrazo ancestral. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar precisamente de lo que hablaba Francia Márquez. Vamos a hablar un rato de Buenaventura. El COVID. Regresamos a el lunes en Mesa Capital y vamos a hablar de un segundo tema que podría ser perfectamente el mismo tema del día, es decir, el olvido, la poca presencia estatal, la racialización, la pobreza y, lastimosamente, la violencia. Tan simple como hacer de cuenta que tenemos una ciudad en un puerto en la periferia, en la costa, lejos, sin presencia del Estado, una ciudad pobre y encima de todo enmarcada o rechazada, señalada por un racismo
de años, de siglos, que nosotros heredamos de la conquista española y que no se nos ha dado la gana resolver. Digamos que sobre esa ciudad le hacemos un puerto y que en ese puerto empieza a pasar mucha plata, pero que en ese puerto no se emplea a la gente que vivía en la ciudad, sobre la costa, enmarcada el racismo histórico, etc. No solamente es mercancía legal la que pasa, es mercancía ilegal, y eso empieza a atraer todo tipo de fauna endémica, desde el lampón hasta el bandido, hasta la tarbana, hasta el guerrillero y por supuesto el paraco, y todo el mundo empieza a confluir ahí, y la gente que vivía en un comienzo, pues mamando, ¿qué podría salir mal? Bueno, ese es el experimento de Buenaventura, que es el punto de confluencia de muchos intereses económicos y también de muchos grupos violentos que a veces incluyen también a la fuerza pública. Y hay movilización, y por eso nosotros queremos hablar un poco sobre Buenaventura y le pedimos a la lideresa social Danely Estupiñán que nos contara qué es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en este momento, nosotros lo leemos, ¿sí?, como una ola más de violencia, pero no está separada de un propósito político de poder desestabilizar el gobierno de turno que en este momento está en Buenaventura, que para nadie es un secreto, que es un gobierno alternativo, que es un gobierno producto del movimiento cívico, y tenemos, gracias al movimiento cívico, contamos con el primer alcalde cívico de Buenaventura. Hay un malestar de los feudos politiqueros tradicionales, porque hay se arrebata el poder, ¿cierto? Y esto genera malestar, porque de una u otra manera es la primavera que nos muestra políticamente la posibilidad de desmontar todo el sistema político y el control también de las instituciones a través de la corrupción. Esto molesta, tiene molesto a los feudos politiqueros tradicionales, pero también tiene molesto a la clase empresarial, ¿cierto? Porque es un gobierno que está exigiendo derechos, que está tratando de generar garantías para el pueblo de Buenaventura. Entonces, ¿cómo se explica que en una ciudad militarizada totalmente, en este momento pueden haber casi 3.000 efectivos de fuerza pública en Buenaventura, los grupos armados tengan el control total de Buenaventura, el control de sus barrios, anden con fusiles en las calles, en la avenida Simón Bolívar, ¿cierto?, en motocicletas? ¿Cómo se explica eso? Esto no tiene explicación, sino es más que una alianza, ¿cierto?, y una apuesta por desestabilizar políticamente el gobierno actual. Es un río revuelto hoy porque han tratado de establecer, ¿sí?, la deslegitimación de este gobierno a través de la fuerza, de la violencia intensa y crear un ambiente de desgobierno ante el pueblo de Buenaventura. Bueno, ahí, perdón, cortamos nosotros el video de Danely, pero es simplemente para hablar de lo que está pasando en este momento. Estamos en la movilización, hubo un pico de violencia, hay desplazamiento forzoso y varias instituciones están acercándose a Buenaventura, entre ellas la Comisión de la Verdad, y por eso le pedimos al padre Francisco de Rú, su director, que nos enviara un video hablándonos sobre su presencia en Buenaventura. Esto fue lo que nos envió. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad llega a Buenaventura para escuchar a los pobladores y escuchar a los directivos de la ciudad, para comprender por qué en este lugar emblemático de la victimización en Colombia ha continuado el conflicto, por qué la presencia inicial de la guerrilla y luego de los paramilitares llevó finalmente a una conformación de la vida de la ciudad cargada por el narcotráfico, la impunidad y la corrupción, y donde bandas criminales se pelean hoy en día la confrontación entre los barrios y someten a la juventud y a las familias a sufrimientos profundos, y donde ni el modelo de desarrollo ni la presencia de seguridad ha encontrado el camino para una transformación que dignifique la vida de nuestra población en el puerto. La Comisión quería aprender de sus pobladores y con ellos construir vías de no repetición y formular una propuesta estructural de no repetición en el informe final de la Comisión que presentaremos a finales del año. Solo para terminar de enmarcar esta infografía que hemos preparado con 5 datos. La primera, desde la firma del acuerdo de paz van 12 líderes sociales asesinados en Buenaventura. A eso se le suman 156 familias, es decir, 653 personas desplazadas forzosamente. 22 asesinatos cometidos solamente en enero de 2021.
11 personas desaparecidas en lo corrido de este 2021. Y finalmente, una estadística que es preocupante y es 41% de los habitantes de Buenaventura se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional. Se trata de cifras preocupantes y queremos saber qué está pasando en Buenaventura para despedir esta primera emisión del lunes. Por eso se encuentra con nosotros el líder social y comunitario de Buenaventura, Leonard Rentería. Leonard, bienvenido al lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas, y a ustedes gracias también por generar este espacio que es valioso y que permite pues informarle a la comunidad colombiana sobre lo que pasa en Buenaventura. Bueno, cuénteme, Leonard, por favor, ¿qué decidieron? ¿Sigue la movilización? ¿No sigue la movilización? ¿Llegaron a algún acuerdo? Bueno, el día de mañana, junto con algunos jóvenes, vamos a tener un espacio. Bueno, en días anteriores, antes que eso, hemos tenido un espacio con el Defensor Nacional del Pueblo, quien estuvo en Buenaventura, y a quien se le contó un poco lo que es la radiografía de esa realidad que vio Buenaventura. Eso fue un primer momento. Hoy, congresistas que hacen parte de la Comisión de Paz del Senado llegaron a Buenaventura a sesionar, y en esa sesión hubieron algunos representantes de gobierno nacional y gobierno distrital, que es como un segundo espacio que se da, y que allí quedan algunos compromisos en relación con avanzar a que se resuelvan las realidades de Buenaventura, y el alcalde fue insistente en decir que es clave que el presidente pues asuma o sea quien lidere un poco el ejercicio de venir a Buenaventura y de poder como que dar las directrices a quienes corresponde. Y en lo último, estamos hablando de que el día de mañana los jóvenes de este equipo que hemos llamado Buenaventura Resiste vamos a estar directamente en una reunión a las 3:30 con el alcalde distrital de Buenaventura para poner en la mesa algunas de las propuestas que hemos empezado a consolidar y que requieren de una atención de emergencia, pero súper urgente en esos territorios donde está viviendo el tema de violencia. Aquí no van a parar las manifestaciones. Nosotros venimos de una manifestación hace un par de días, y precisamente vamos a seguir nutriendo las manifestaciones, y vamos a tener un ejercicio pronto que es de intervención social, y es nosotros los jóvenes que estamos promoviendo Buenaventura Resiste. Vamos a entrar a los territorios que están viviendo esta realidad de violencia con una oferta que permita que el arte, la cultura, el deporte y la atención psicosocial pues llegue a esos territorios para que realmente pueda generarse otro ambiente, pues a las esperas de que a quien corresponde constitucionalmente, por deber constitucional, garantizar los derechos, pues llegue al territorio. Y mientras estas situaciones se concretan, pues nosotros vamos a seguir generando distintas formas de manifestación en Buenaventura. Leonard, por último, quisiera saber cuál es la necesidad más urgente o por dónde podría empezar a desatarse el nudo que es Buenaventura en este momento. Buenaventura tiene una realidad de pobreza y de falta de oportunidades que, de no tratarse, se van a convertir siempre en lo que ocasiona el problema. Hablamos de una sociedad vulnerable, de unos jóvenes vulnerables, en un territorio del 63% de desempleo, donde obvio la gama más alta de personas para poder laborar pues son los jóvenes, y no hay oportunidades, y terminan los jóvenes accediendo muchas veces a esas propuestas que de alguna u otra manera llegan del sector ilegal. Si Buenaventura quiere avanzar hacia el ejercicio, por ejemplo, de transformación real, no basta solo con el tema de la militarización, pues como hemos visto antes, se militariza el territorio, pero luego, años más adelante o meses más adelante, vuelve la misma realidad, porque resulta que los grupos se siguen alimentando de los mismos actores, que en este caso son los jóvenes, que están lamentablemente 100% vulnerables. Entonces se requiere que institucionalmente se fortalezca el tema de la educación, se fortalezca el tema de la ocupación del tiempo libre, del tema arte, cultura, deporte y recreación como oferta institucional concreta para el territorio, y se requiere que se avance hacia una apuesta que desde la empleabilidad
y desde el emprendimiento y el fortalecimiento del emprendimiento, pues genere otras oportunidades para los jóvenes que de una vez les permitan que ellos, a su vez, puedan poner un pare cada vez que un grupo ilegal les llegue con una oferta, pues porque aquí lamentablemente llega primero la oferta de un actor institucional, un actor ilegal, antes que la oferta de un actor institucional. Entonces, lamentablemente el actor ilegal termina llevándose a los jóvenes porque de la parte institucional no hay una respuesta concreta que permita resolver hasta lo más básico. Perfecto, Leonard, le agradezco muchísimo que haya aceptado salir en el lunes. Le agradezco además que nos haya colaborado sorteando las dificultades de la tecnología. Esperamos que las cosas mejoren y vamos a seguir pendientes acompañando la situación en el puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas bendiciones. Bueno, aquí llega la hora de despedir nuestra primera emisión del lunes, que es además la primera emisión de Mesa Capital. Simplemente una reflexión antes de irnos, y es importante empezar a darle más peso a la palabra. Cada vez que hablamos sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales, cada vez que hablamos de la población migrante, del trato con la gente por parte de los gobernantes, de las elecciones del 2022, cada vez que hablamos de los temas que se vuelven urgentes y que por urgentes terminan ahorcándonos, tenemos que recordar que no todo se puede solucionar con plata, no todo se puede solucionar con pie de fuerza, no todo se puede solucionar con armas, no todo se puede solucionar con diplomacia, ni todo se puede solucionar poniendo la cara del santo. Muchas veces antes que eso, y para que funcione la plata, la cara del santo, la diplomacia y todo, tiene que dársele peso a la palabra. No puede ser que este gobierno tenga las mejores intenciones, no puede ser que los gobiernos salgan simplemente a dar un comunicado y un informe de gestión ante los medios, sacando pecho porque hacen A, B o C, cuando en los territorios la gente sigue sintiéndose desamparada. Entonces, claro, está muy bien que nosotros tengamos un país en donde la gente sale y dice que lamenta que se mueran los líderes sociales. Ahora necesitamos un país que actúe como si de verdad le importara que están asesinando a líderes y lideresas sociales. Si nosotros seguimos por esa costumbre tan cachaca, tan bogotana, de decir cosas que no vamos a cumplir o que no nos importa y que decimos por compromiso, entonces vamos a seguir teniendo un país que aparentemente no tiene solución. Hasta aquí llega nuestra primera emisión del lunes. Les agradecemos muchísimo por su sintonía. Muchísimas gracias a todo el equipo que se encuentra aquí en estudio, al equipo que se encuentra en el máster, a Viviana, nuestra periodista, a Laura, nuestra graficadora, y a todos los que ustedes allá en su casa que están viendo esta primera emisión de Mesa Capital. Bajamos bandera, disfruten, hasta luego.